¿Qué fue lo principal que tuvo tu equipo? El punto más alto por el cual ganaron esta noche. Y mucho carácter, mucho orden. Cuando tuvo que atacar, cuando tuvo que jugarse, atacó y con muchas opciones. En el primer tiempo creo que tuvimos muchas más opciones que la de ellos. En el segundo tiempo, cuando tuvimos el resultado también ya tuvimos que aguantar, tuvimos que defenderlo. Era obvio que ellos iban a salir a buscar con mucha ganas, y eso de repente reconforta que el equipo está bien trabajado, está bien ordenado y ahí sabe a qué juega. ¿Considera que este triunfo es fundamental de todos los aspectos? Y por distintos motivos. Uno, porque él arranca el torneo. Segundo, porque jugamos ante un rival directo, que ellos se está trazando también pelear el campeonato, y arrancar con un triunfo en un torneo siempre reconforta y robustece en todos los sentidos. Profe, lo de Paniagua, Félix, ¿no fue un poco riesgoso ponerlo en el equipo ya que venía de un parate, digamos, no tenía partidos oficiales y producto de ello parecería ser, según el entender del árbitro, que hizo una falta muy fea? Yo creo que fue injusto la expulsión de Paniagua. Había jugada más alevosa, Fabro tuvo dos, uno de atrás en el primer tiempo, pareciera que si se jugaba de la misma vara creo que tenía que estar afuera también, no sé si, no me acuerdo quién era. No era riesgoso porque Miguel venía trabajando en Buenos Aires, venía trabajando, le faltaba partido, hizo un partido amistoso con el Tigre, así que le faltaba minutos de partido y creímos conveniente utilizarlo por lo que representa Miguel, y un chico que necesita este tipo de tratamiento para que pueda ir recuperando su nivel. Lastimosamente vino la expulsión, venía jugando bien, venía trabajando bien en lo táctico, eso al menos él puso mucha gana, y lastimosamente viene el parate de Miguel. Vamos a ver y vamos a ir trabajando con él para que podamos, cuando vuelva, pueda estar mejor. Uno se imagina que le da cierta tranquilidad en definitivamente el rendimiento del equipo, ¿no? Después de salir una pretemporada tan dura en la parte física, que eso prácticamente no se haya notado dentro del campo. Y siempre cuesta arrancar un torneo. Tuvimos jugadores nuevos, el caso de Rodrigo, se acopló Ángel, se acopló Víctor, el equipo se iba haciendo por el camino. Creo que hoy el primer tiempo para mí fue de muy buena forma. Orillaba a la perfección la precisión que tenía y las opciones que tuvo Guaraní. No es fácil crearle a un equipo competitivo como Libertad, que está preparado en todas las líneas también, crearle tantas opciones de gol y opciones claras. Cuando tuvimos que aguantar, como te dije, aguantamos, y eso es, estos tipos de partidos uno siempre apuesta a ganar. ¿Cómo lo viste, Félix, a Pablo Centurión? ¿Te vas tranquilo? Porque era una preocupación tuya, no solamente tuya, sino de la directiva de Guaraní, que no tenía zagueros centrales. Bueno, de hecho que tenemos centrales, nos faltaba completar nada más. Pablo es un chico que tiene muy buena condición, lastimosamente el año pasado no tuvo casi partido, tiene condiciones, lo está demostrando, se está afianzando y estoy contento por él. Gracias por Contento de haber ganado un partido contra un rival que seguramente va a pelear el campeonato, así que bueno, contento de arrancar, ganamos, es lo importante. ¿Fue justo, te parece, el triunfo, Jonathan? Y no tuvimos varias ocasiones donde me parece que tuvieron más la pelota, llegaron algunas veces, no sé si con más claridad, pero llegaron varias veces, tuvieron la pelota. Nosotros hicimos el gol, ahí tuvo la diferencia, nada más. Después creo que ellos manejaron muy bien la pelota. ¿Tu futuro, Jonathan? No sé, no lo hablé con el presidente esta semana, a ver si me quedo, ¿no? Pero sigue en pie la oferta de allá. Sí, está ahí, pero igual hay que hablar de otras cosas, que bueno, depende mucho de lo que él me diga para ver si sí o no. Vos, hoy que empezaron de esta manera, que Licha Bolívar está motivado y que esta naturalización ya está totalmente resuelta, ya paraguayo. No, la verdad que de eso no sé nada. Estoy esperando todo, no sale nada, pero nada. Por mi lado, lo único que tengo que hacer es seguir jugando así y nada, esperar que me llamen y que me digan que terminan los papeles y que ya soy paraguayo. En cuanto al trámite del juego, Jonathan, ¿qué te pareció?
por momentos nos sentimos